presencia, por todo lo que hemos recibido de ti, Señor, porque tu amor es tan grande, Señor, tan inmenso que no podemos sino, como decía Pablo, que el amor de Cristo nos constriñe, que es tu amor, Señor, el que nos motiva, el que nos hace, el que nos hizo acercarnos a ti, Señor. Gracias porque tu amor es inagotable, Señor. No tiene fin, Señor. Gracias, porque tú eres ese Dios de amor y de paciencia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hay en la Biblia una historia de las que a mí en lo personal ¿cuál es la palabra? Me toca tanto, me conmueve tanto. Es una historia de un profeta. Ahí en su Biblia es un poco difícil de encontrar, se llama Oseas. Búsquelo cuando usted tenga problemas de encontrar algún libro en la Biblia, nada más vea el índice y busca Oseas, capítulo 1, versículo del 1 al 9. Anoche cuando yo estaba buscando en el Señor qué compartir, Dios me había hablado de este profeta, pero luego recibí una llamada telefónica y era una persona que me llamó nada más para decirme que pues le daba gracias a Dios porque esta persona había entendido el amor de Dios. Dice, es que el amor de Dios para mí fue tan irresistible que no pude dejar mi corazón igual de duro. Dios me tocó y su amor, dice, mira, me dijo una cosa muy importante, muy interesante. Me dijo, mira, tú sabes, hermano, que la fe obra por el amor, pero también, dice, si tú le das amor, me estaba compartiendo, si tú le das amor a la gente, a los hermanos, algunos a lo mejor reaccionan mal, pero al fin de cuentas se va a rendir uno, porque dice, yo me he dado cuenta de una cosa, me decía esta persona ayer, que cuando yo le doy amor a la gente, a toda la gente sin limitación, sin distinción, dice, mira, algunos se sorprenden de tal manera que se quedan como, que no saben qué decir. Ellos ignoran que es el amor de Dios y tarde o temprano, mira, doblegan su corazón y reciben de Dios. Entonces, cuando ella me estaba diciendo eso, yo estaba precisamente leyendo la Biblia y esta historia de este profeta es una historia conmovedora, la verdad, y que nos habla de un Dios tan amoroso que, miren, yo sé que yo por más que estaba diciendo, Señor, quiero entender todavía más la profundidad de tu amor. Y bueno, un poquito más puedo entrar, pero yo sé que me faltaría un entendimiento más profundo. Es que el amor de Dios incluso no puede ser ni bien expresado, porque cualquier palabra mayúscula suena minúscula o se escucha, como que no le llega a lo que es el amor de Dios. Entonces hay una historia aquí en Oseas, vamos a leer en el capítulo 1, versículo 1, dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo, y le dijo Jehová, ponle por nombre
Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Miren, este libro de este profeta, a veces leer los profetas, a veces es difícil entender mensajes, ¿verdad? Cosas que están ahí, que son muy propias de las circunstancias que vivía la gente allá, en aquel tiempo. Aquí, lo que esta historia, que es muy conmovedora, muestra, al final, como vamos a ver, cómo es Dios. O sea, cómo es, a pesar de que Él está ofendido y molesto con su pueblo, y dice: no va a ser así con ellos, los voy a quitar de en medio. Al final, Dios dice que muestra en esta historia su inmenso amor, muestra toda su compasión, cómo es su corazón, y bueno, a mí me da mucho gusto servir a este Dios, que si bien es cierto que es un Dios de justicia también, pero es un Dios que sobre todas las cosas es amor. Y ese amor, como decía Pablo, nos mueve, nos motiva. ¿Qué podía hacer yo sino derramar mi corazón y abrir mi corazón ante ese amor que Dios demuestra? Por eso, miren, el arma más, si le podemos llamar arma, el arma más efectiva que existe para llegar al corazón de una persona, Dios sabe cuál es, y es el amor. Fíjate. Por eso dice también, Jesús habló: ámense unos a otros, porque de esta manera se puede doblegar el corazón más duro, más inflexible que pueda haber. Por medio del amor se puede doblegar un corazón. Entonces, aquí, aparentemente, cuando leímos estos versículos, pues hay algo que en principio está pues difícil, ¿no? De cómo Dios le dice a él, dice: mira, Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria, o sea, una prostituta. Ahora yo quiero decir una cosa, miren, Dios en aquel tiempo tenía que obrar de esta manera para enseñarle a la gente, por medio de la experiencia a veces dolorosa, en este caso del profeta, cuál era la relación que el pueblo de Dios tenía con Dios. Pero ahora ya Dios no va a hacer una cosa así, porque ya nos envió la prueba más grande de su amor, que es el Señor Jesucristo, ¿sí? Pero aquí, por medio de la experiencia de Oseas, Dios quiere hablarle a su pueblo. Dios está tratando de que ellos reaccionen, porque ellos, como hemos leído, habían roto la relación con Dios y se habían vuelto a otras cosas. Pero el amor de Dios, qué tremendo. Esto es algo de lo que a veces la mente no puede entender. Le dice a Oseas: mira, ve y tómate una mujer de allá afuera y cásate con ella. Yo te voy a dar hijos. Lo que más me impresiona es la obediencia de Oseas. ¿Te imaginas, no sé, algún soltero aquí que estuvieras en aquel tiempo, cuando todavía no, el Señor Jesús no viene aquí a la tierra, y que el Señor te dijera, si tú eres soltero y fueras un profeta de Dios, y tú estarías soñando: yo me quiero casar como Toño, ¿verdad? El domingo, y su novia, allí en la iglesia. Pero de pronto el Señor te dice: mira, vas a tomar una mujer de estas características. Pues como que está un poco difícil, ¿no? Así como que, pero algo que a mí no sé, me impacta es la obediencia de Oseas. Él era un siervo de Dios, era alguien que decía palabra de Dios. Entonces, cuando vino la palabra de Dios a él estuvo dispuesto, y dice que la tomó. Entonces, el llamado de Dios para Oseas fue, en este caso,
muy duro, muy difícil. Y en ocasiones el llamado de Dios, la orden de Dios para nuestras vidas es difícil, ¿sí? Pero aquí nos enseñó, por medio de la experiencia de Oseas, podemos aprender de que la fe en Dios es incondicional. Fue como Abraham, cuando le dijo, salte de tu tierra, y salió, ofréceme a tu hijo, y lo ofreció, sin poner pretextos. Yo creo que estas lecciones nos enseñan muchísimo a nosotros, porque a veces ponemos muchos pretextos y no le entregamos a Dios la circunstancia que Él quiere, la actitud que Él quiere. Entonces, el llamado de Oseas fue de tomar una mujer de estas características, pero a lo mejor, o sea, es natural pensar que tal vez el profeta pensó dentro de sí, porque bueno, como seres humanos también hay momentos en los cuales no entendemos los propósitos de Dios, y tal vez no dice la Biblia, aquí nada más dice que Él fue y la tomó, pero yo quisiera imaginarme que en su humana debilidad como la nuestra, Él se hizo algunas preguntas, como a lo mejor yo las hubiera hecho o tú las hubieras hecho, pero ¿por qué? A lo mejor Él se preguntó, pero ¿por qué, Señor? No entiendo tu propósito. Mira, los propósitos de Dios muchas veces están escondidos en las circunstancias, muchas veces están escondidos detrás de aquello que no entendemos. El propósito de Dios es claro, pero él tiene que obrar. Ayer yo hablaba con un joven allá en el campamento de jóvenes, andan muchísimos, no sé cuántos andarán ahora ya en su campamento, hoy regresan, no sé a qué horas regresarán, como a las 7 de la noche me imagino, y estaba yo platicando con un joven después de una plática que les di, y él estaba muy preocupado, porque dice, es que yo ya tengo algunos años en el Señor y yo quiero servir, y yo le dije, mira, no te preocupes. Dice, es que yo no entiendo por qué ha pasado esto en mi vida. Yo le dije, mira, no te preocupes. Dios tiene un propósito para ti. Ahora no lo entiendes, pero lo vas a entender más adelante. Yo le explicaba, le dije, mira, ¿tú conoces algo del ajedrez? Y dice, pues más o menos. Yo no conozco mucho, la verdad, pero sé que hay unas piezas que se llaman peones y otras, no sé qué, ¿cómo se llaman? Reyes o no sé qué. ¿Quién sabe de ajedrez? ¿Sí? El hermano que cantó. Muy bien, hermano. Luego me explica un poco más, pero yo le decía, mira, en el ajedrez, ¿cómo se gana? ¿Te fijas la importancia de un peón? ¿Se llaman peones? ¿Te fijas la importancia? Dice, sí, si no hubiera peones no hubiera juego, no se podría mover el asunto. Yo le dije, mira, Dios es el mejor ajedrecista que existe y Él sabe cómo mover las piezas. Cuando tú estás jugando ajedrez y tú mueves una pieza, no te estás, el peón no voltea contigo y dice, oye, ¿qué onda? ¿Por qué estás haciendo esto conmigo? No entiendo por qué. Porque pues, son piezas, ¿verdad?, de algún material, pero nosotros, nuestra voluntad tiene que estar rendida a Dios, como en el caso de Oseas, sabiendo esto, mira, que Dios tiene un propósito. Él estaba desesperado porque decía que tenía 7 años de cristiano y que todavía no servía a Dios. Yo le dije, bueno, ¿qué entiendes tú por servir a Dios? ¿Piensas que servir a Dios nada más es predicar? Pues estás muy equivocado. ¿Piensas que servir a Dios es estar en la alabanza? Pues estás muy equivocado. ¿Piensas que servir a Dios nada más es cantar o ser maestro? Estás muy equivocado, porque la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento y muchos de los hombres de la Biblia, como Daniel, por ejemplo, Daniel, Moisés, Nehemías, ellos tenían un trabajo como cualquiera. Trabajaban en el palacio de un rey, estaban allí junto a los primeros magistrados, pero ellos no era su predicación, su servicio a Dios. Daniel dice que servía a Dios orando 3 veces al día, como lo solía hacer antes. Entonces, se sirve a Dios, yo le explicaba, en tu trabajo, pero con la excelencia de tu trabajo. Como estudiante, con la excelencia de tus estudios. A Dios. Entonces, cuando yo le empecé a explicar todo esto, de que el servicio a Dios no es solo estar aquí arriba, mira, yo le dije, la predicación nada más es una consecuencia de lo que Dios ha trabajado en tu vida. Eso es todo, y de un llamamiento, por supuesto. De manera que tú no reduzcas el servir a Dios a nada más hacer ciertas cosas que mucha gente piensa que son las únicas cosas espirituales que se pueden hacer.
es muy espiritual, como Chava oraba, Señor, algunos que son medios flojos, yo sé que no hay de esta aquí, ¿verdad que no? Digan no. Dice, pero él oraba, y decía, Señor, algunos que son flojos, pues ponles ganas de trabajar, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma, es clara la Biblia. Pero si alguno dice, no, es que yo quiero servir a Dios de tiempo completo, por eso no trabajo. No, tú sirves a Dios, puedes servir a Dios por medio de tu trabajo. Porque Jesús habló de que la gente iba a glorificar a Dios por nuestras obras, por la excelencia de las obras, o sea, de la clase de vida que nosotros íbamos a llevar. Entonces yo cuando le expliqué esto, entendió, y yo le dije, mira, y le cité algunos profetas. Y bueno, aquí les llamamos profetas a Daniel porque él escribió a manera de cosas que en su relación con Dios le reveló. Pero él era un hombre, eran hombres como cualquiera de nosotros. Entonces, Dios tiene un propósito para tu vida. No todos tienen el mismo llamamiento, no todos tenemos el mismo don. Eso es algo que debemos entender. Entonces, cuando el llamado de Dios a Oseas fue en este sentido de tómate esta clase de mujer, no significa que lo tiene que hacer contigo así. Lo que estoy tratando de explicar es cómo detrás de todo eso hay un propósito, y vamos a ver el propósito entonces. Pues él toma a esta mujer, Oseas toma a esta mujer, se casan, y bueno, como muchos matrimonios, los primeros años fueron felices, tienen el primer hijo, y Dios le dice que lo llame Jezreel, que significa Dios esparcirá. O sea, era un nombre un poco así como que, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué mejor no le pongo un nombre, Jehová es mi fortaleza, por ejemplo? O Samuel, Jehová está conmigo, o qué sé yo, David, el amado de Dios. ¿Por qué tengo que ponerle Jezreel, Dios esparcirá? Sin embargo, él le puso este nombre, como Dios tratándole de hablar para que él escribiera esto y quedara para nosotros la enseñanza. Entonces, tiene a su hijo, y Dios le dice, ponle, Dios esparcirá. Después, como leímos aquí en la historia, le nace una hija. Y esta hija, en el versículo 6, se llama Loruama, que significa no complacida. Porque dice aquí, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. No compadecida, más bien significa, no compadecida. Entonces, tiene esta hija y le dice, ponle no compadecida. Qué nombre tan extraño, ¿no? Y el profeta allí como que, para que vean cómo no le hemos pasado tan duro como el profeta Oseas, ¿verdad? Porque algunos decimos, ¡ay! Una vez una hermana me llamó y me dice, hermano, qué vida tan dura la de una profeta. Yo le dije, ¿eres profeta? Dice, sí, porque a veces Dios me da una profecía. Le dije, bueno, no significa necesariamente que eres profeta. Le dije, porque la vida de un profeta, le dije, ¿te ha pasado lo de Oseas? ¿Te ha pasado lo de Jeremías? ¿Lo de Isaías? Ay, de veras, ¿verdad? Entonces no estoy tan peor, me dice. Le dije, pues no, la verdad que no. Entonces le pone no compadecida porque Dios le dice, tratándole de mostrar algo, un mensaje, porque no me compadeceré de mi pueblo. Entonces, Oseas como que, ¿qué está pasando? Señor, ¿qué estás tratando de decirme? Y yo creo que estaba tan desconcertado como tú y yo estaríamos desconcertados cuando Dios nos está hablando. No entendemos. Nos cuesta trabajo discernir. ¿Les pasa lo mismo? A mí me pasa muy seguido, fíjense. Pero después dice que Dios le da otro hijo y también Dios le dice que le ponga otro nombre. Fíjense en el versículo 8, después de haber destetado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro pueblo. Después entonces le nace este hijo Loami, que significa no es mi pueblo. Ahora, él, Oseas, comienza a pensar de esta manera. Bueno, ¿por qué Dios me dice que le ponga este nombre, no es mi pueblo? Y él empezó a pensar en su mente, en su corazón, y empezó a dudar de su mujer, porque su mujer había sido
tomada de la calle. Entonces empezó a dudar y bueno, ¿qué acaso este no es mi hijo? Porque no es pueblo mío, y seguramente que no era su hijo. Porque era una mujer dada al libertinaje, y Dios, fíjense qué tremendo. Yo espero que puedan captar, pues, ojalá hay más de lo que yo trataré de explicar. Pero cuando Dios le dice esto, él no es mi pueblo, él inmediatamente, es posible que él haya pensado, bueno, este hijo no es mío. Este hijo no es mío. Y empezaba a ver a su mujer y como que, ¿qué está pasando aquí? Y sucede lo inevitable, lo que le da a él una confirmación de que ese hijo no era de él, de que lo había engañado. Y Gomer se va de la casa, fíjense. Se va, abandona el hogar y él se queda solo y lo deja. Y Gomer, fíjense, Gomer es como el pecado que nos separa. Ella, al separarse de su esposo, Oseas, abandona, ¿sí?, su relación con su esposo. Miren, así es el pecado. El pecado nos trae separación de Dios. El miércoles hablamos de que el pecado nos trae consecuencias, y el pecado es una separación de Dios. Y Dios, por medio de la experiencia del profeta, para después él hablarle a Israel y que se volviera a Dios, tuvo que pasar primero esta experiencia. Por eso, miren, yo les digo una cosa: las experiencias fuertes y difíciles que tú pasas en tu vida, créemelo, que un día van a servir para ministrar a otros, para enseñar a otros, para ministrarles la consolación, para ministrarles el amor, el perdón, la misericordia. Qué tremendo es esto. Así trabajan las cosas de Dios en muchas ocasiones. ¿Cuánta gente por medio de una enfermedad conoce a Dios? ¿Y cuánta gente es sanada y con esa misma consolación ellos se extienden a los demás? Me estaban hablando un amigo mío de un joven que había sido sanado de una enfermedad incurable. Entonces este joven tan impactado estaba por lo que él había recibido, que él le regalaron una Biblia, y abrió su Biblia y empezó a leer, donde dice que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces el hermano que me contó esto lo escuchó de un evangelista que Dios está usando por todo el mundo, y ese evangelista oró por ese joven, que Dios lo sanó. Y después él supo la historia de lo que había sucedido. Resulta que él leyó donde dice que sobre los enfermos pondrían sus manos y sanarían. Y este joven, en su fe sencilla y simple, y con ese fuego que él tenía en ese momento, le había recibido el amor de Dios, la sanidad de Dios, fue y se metió a un hospital. Y se metió al primer piso y empezó a orar por los enfermos. Dice, pues así dice la Biblia, y Dios lo hizo conmigo. En el nombre de Jesucristo, así dice la Biblia, yo pongo mis manos y usted es sano, y usted es sano, y usted es sano. Y empezó a sanar la gente, hermano. Y se empezaron a levantar y empieza un alboroto allí en el primer piso, y luego ya se sube al segundo y empieza a orar por los enfermos. Llega a donde están los enfermos de cáncer, ora, algunos se sanan, otros no. ¿Por qué? Bueno, son cosas que uno no entiende, muchas veces no sabe. Yo no entiendo por qué algunos sí y algunos no. Y cuando él iba en el cuarto piso, los médicos, ya había un alboroto allí, se juntaron, lo agarraron, trajeron a la policía, lo metieron a la cárcel porque estaba ejerciendo la medicina sin licencia. Mira, es que cuando el amor de Dios nos toca, cuando Dios hace algo, realmente, decía Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo me hace hacer las cosas, el amor de Dios, aunque en su propósito al principio no lo entienda. Hay algo que me impacta de la vida de Pablo, fíjense. Cuando el Señor Jesucristo, en el camino donde él iba, se le aparece, dice que él quedó ciego. Y luego él le dice al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces el Señor le dice, mira, te van a llevar con tal hombre y ahí te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Y la humildad de Pablo, porque él había tenido un encuentro con el Señor,
O sea, él pudo haber dicho, no, a mí qué, ¿quién me va a decir qué tengo yo que hacer? Si yo soy fariseo de fariseos. Más adelante él dijo que eso lo tenía por basura para ganar a Cristo. Entonces allí, en ese amor que él recibió, en esa experiencia que él tuvo, él no entendía el propósito y llegó con un hombre llamado Ananías, el cual dice que Dios le habló cuando él estaba orando y le dijo, va a venir Saulo, el que perseguía la iglesia, así es que le vas a imponer tus manos y él va a recobrar la vista. Y Ananías le dice, oye Señor, ¿que no es el que anda matando a los hermanos? Dice, sí, pero él va a venir a tu casa, lo van a traer y tú le vas a imponer las manos. Oye Señor, pero es el que nos anda dando duro a los cristianos. O sea, Ananías, como tú y yo, no entendía. Pero Dios le dijo, mira, tú hazlo porque instrumento escogido me es este Pablo. Dice, bueno, y yo me imagino que cuando entró Pablo todo así, que no podía ver, de todas maneras, Ananías a lo mejor pensó y dijo, ay, ¿se estará haciendo o nos quiere jugar una? Pero él, obediente, fíjate, Ananías obediente, va y le impone las manos. Y aquel recibe la vista otra vez y empieza a predicar y ya no se vuelve a mencionar más a Ananías. Pero yo me puedo imaginar que cuando Ananías ya conoció el ministerio de Pablo, dijo, ay, Dios me usó. ¿Te das cuenta? Dios me usó, aunque en ese momento yo no lo podía entender. Entonces Oseas está con esa experiencia, su esposa se va, el pecado los alejó, rompió su matrimonio y por medio de esta experiencia dolorosa de Oseas, Dios le muestra al profeta que es lo mismo que hizo su pueblo en relación con Dios. Eso es lo que había hecho Israel. El pecado más grande de Israel era rechazar el amor de Dios. En el capítulo 2 de Oseas, en el versículo 18, aquí son unos versículos impresionantes. Oseas 2:18, porque aquí el Señor al profeta Oseas le quiere mostrar su disposición de perdonar, su promesa de amar a la infiel esposa. Dice en el versículo 18, en aquel tiempo, 2:18, haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. Fíjate cómo Dios en el momento se molesta, es como el padre, ¿verdad? Que el hijo hace algo y de pronto se molesta y lo disciplina, pero después el amor de padre lo vuelve a recibir. Entonces dice, te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Uy, qué tremendo el amor de Dios, ¿no? Y luego dice, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Loruama, y diré a Loami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. O sea, aquí el profeta en su turbación de que ¿por qué le pongo así a mis hijos? ¿Qué me estás tratando de decir? Porque así Israel hizo conmigo. Despreció mi amor. Tú amabas a tu esposa porque efectivamente, fíjense que después vamos a ver cómo Oseas llegó a amar a su esposa. Y esto nos habla precisamente de lo que es el amor de Dios, de que a pesar de lo que éramos de la calle, gente despreciable, aún así Él fue y nos tomó. Eso es exacto, qué tremendo, qué manera de Dios de demostrárnoslo. Pero bueno, a Oseas le tocó vivir la experiencia. Eso es precisamente lo que Dios hizo con nosotros. Fíjense, pongan una señal ahí en Oseas y vamos a Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos capítulo 8 en el capítulo 5, versículo 8. Romanos 5:8. ¿Lo tienes? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros.
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su, fíjate esta palabra, gran amor. Es que no hay palabras para explicarlo, ¿sí? Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjate, esto es lo que, en mi caso personal, esto es lo que mi caso personal decía, y me lo expresó un hermano el otro día. Dice, mira, yo tengo muchos problemas, pero te aseguro una cosa, me dijo. Jamás dejaré de ser cristiano. Te voy a decir por qué, me dice. Porque el amor de Dios, dice, me ha llenado. Soy una persona que tiene problemas y errores y deficiencias en su personalidad, pero eso lo hace estar firme. Y estos versículos son tan impresionantes. No sé qué le parecen a ustedes, ¿verdad? Pero a mí me parecen impresionantes. ¿Por qué? Porque Dios me ha tocado con ese amor. En Isaías 55 hay otros versículos. Isaías 55, versículo 6. Me gustan mucho esos versículos. Hace mucho cantábamos una alabanza de estos versículos. Dice, ¿ya lo tiene? Isaías 55, 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, y fíjese estas palabras, el cual será, fíjese esa palabra, amplio en perdonar. Este salón es mucho más amplio que el que teníamos allá, ¿sí? Y como que nos sentimos más, ¿verdad? A veces ya me preguntan, oye, ¿no vino el hermano fulano de tal? Le dije, mira, la verdad, no sé, pero como ahora ya y cuando todo esto esté más lleno, pues es más amplio, entonces cabe más gente. Entonces fíjese, amplio, esa palabra, amplio. ¿Qué tan amplio, qué tan grande es el universo, hermano? Pues no le han encontrado fin. Pues fíjese, Dios es el creador del universo. Dice esta palabra amplio, dice en otros versículos que nosotros tenemos amplia entrada a su presencia. Es increíble, hermano. Es el amor de Dios llenando. Alguien dijo que el amor de Dios, cantando, lo decía, el amor de Dios llena todo el universo. A donde quiera que yo volteo, miro el amor de Dios en su creación y veo, en contraste, la maldad del hombre destruyendo lo que por amor Dios creó, esta misma creación. ¿Saben una cosa? Aquí les voy a dar una cápsula ecológica. ¿Saben que nosotros los cristianos debemos de ser los más ecológicos? ¿Sabían eso? Debemos de ser los que más protegemos a la medida de nuestras posibilidades. ¿Sí? La creación de Dios. Cuando usted vaya al campo, si saliendo de aquí se va de día de campo,
junte la basura, no contamine. Esta es una cápsula ecológica. De veras, es que mire, ahora ya está un partido ecológico y ahí anda gente defendiendo que el agua se está... Y sí, qué bueno, digo, que hay esta gente que se preocupa. Pero de veras, si nosotros, que Dios nos dio, nosotros como cristianos, Dios nos ha dado la creación para disfrutarla, también nosotros debemos de cuidarla. Fíjense, ayer que fui ahí al campamento, iba delante de mí un auto y iban comiendo y que el bote del jugo y que las cáscaras de plátano y que los de sabritas, y mira, a mí me da una aquí adentro, así, me da un coraje, no sé por qué, ahorita le digo por qué, pero, sí digo, no es posible, ¿no? ¿Por qué? ¿Verdad? Mira nomás esta gente, no, qué inconsciencia, y todos saben de dónde viene, de una experiencia que yo tuve, que iba con un amigo mío en su carro, ese amigo se llama Marcos Witt, íbamos manejando. Entonces él me regaló un chicle y me comí el chicle, entonces bajo el vidrio y la envoltura del chicle, estaba a punto de tirarla y que me dice, ¿qué vas a hacer? Le dije, pues a tirarla a la basura. Y me dice, mira, por eso México está así, es una vergüenza, ¿cómo es posible que nosotros los mexicanos seamos así? Y me dice, no seas sucio. Entonces yo le dije, está bien, y le dije, está bien, ¿verdad? Pero se me quedó tan grabado aquí, es en serio, hermano. Se me quedó tan grabado y es una lástima cuando uno va a los Estados Unidos y todo bien limpiecito ahí en la frontera, nomás pasa para México y ay, es una tristeza, todos ahí tirando, y lo que es peor, gente que vive allá, guarda su basurita, entra a México y no es posible, o sea, qué mentalidad. Ahora yo les digo esto, les digo, miren, en serio, nosotros, ya aquí se cierra la cápsula, porque este no es el mensaje, pero de veras, nosotros los cristianos debíamos de ser los más ecológicos. Yo a mis niños les enseño, hijos, lávense las manos, y luego llegan y el agua, ¿verdad? Y luego, órale, rápido, y luego ya se lavan las manos, y mientras se están jabonando, deja la llave. No, hijo, mientras te enjabonas, cierras la llave. Ah, pero me gusta que salga. Pues sí, te gusta que salga, hijo, pero el agua hay que cuidarla. Yo lavo mi auto con un balde de agua, hermano. No agarrarla. O sea, es conciencia que uno va teniendo. Y como cristianos, créanmelo, un día se va a escasear el agua y a lo mejor se van a lamentar algunos. Hay muchos en las colonias de allá de la orilla que no les llega porque nosotros acá tirando el agua así. Bueno, ya quiero cerrar la cápsula ecológica. Ya aquí se cierra. Pero fíjense cómo dice aquí. Entonces, ¿cómo Dios dice? Vuélvase a Dios, el cual será, ¿qué? Amplio en perdonar. Qué tremendo. Ahora vamos a Oseas otra vez. Pero ahora en el capítulo 3. Y aquí, mire, a ver, vamos a leer. Este capítulo es muy, muy cortito, es muy interesante. Capítulo 3 de Oseas. Fíjese lo que Dios le dice a Oseas, Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas, o sea, eran sacrificios que les hacían a los ídolos de comida. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuas, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. ¿Qué le dice Dios a Oseas? Esto es tremendo. Ve y busca a tu infiel esposa, a la adúltera, le dice, la que se está vendiendo, y cómprala. Qué tremendo. Entonces, ¿te imaginas? Ahí Oseas con sus niñitos, ¿verdad? Porque fue abandonado, y aquella, pues viviendo como había vivido, se había olvidado de
de ese amor que ese hombre Oseas le demostró, se había olvidado, volvió a su antigua vida. Dios le habla y dice, mira, ve otra vez allí donde se está exhibiendo y ve y cómprala. Qué tremendo. Y Oseas va y le dice, mira, aquí está, pero vas a ser para mí nada más. ¿Saben una cosa? Dios le dice, mira, acéptala como es. Perdónala a la infiel, recíbela tal y como es y ámala. Uy, ¿saben una cosa? Eso es precisamente lo que Cristo hace con nosotros. Eso es precisamente lo que Cristo hace con nosotros. Primera de Corintios capítulo 6. Qué tremendo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Cuando lo tenga, diga, ya. O gloria a Dios, lo que quiera decir. Nomás no diga arriba las Chivas, porque eso no cabe aquí. Como un hermano, fíjense, un hermano, panameño, amigo mío, pastor, dice, ¿qué crees, Chuy, que me pasó una vez? Dice, porque allí en Panamá la alabanza es muy con salsa, ¿no? Ritmo de salsa, muy jacarandosa, no, y aleluya, y no se queda. Entonces estaba la presencia de Dios bien tremenda, dice. Y estaba ahí los líderes, me estaba contando, y se acuerdan, hermanos, un día estaba así bien tremenda, y ay, entonces en lugar de gritar gloria a Dios, dice, ¿qué crees que grité? Dije, ¡salsa! Y todos los hermanos, dice, ay, bueno, pues nos gusta el ritmo de salsa, dice, pero no sé por qué grité salsa. ¿Se imaginan aquí a Chuy García, verdad? ¡Rock! Yo no sé cómo se le salió, ¿verdad? Pero no va eso. Entonces diga, ¿ya lo tiene el versículo? Ay, este hermano, él es un moreno y es bien así, ay, chiquitico, así habla bien curioso. Yo dije, salsa. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos sido ¿qué hizo Dios con nuestra vida? Nos compró con precio. ¿Se da cuenta? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Que Dios no es lo mismo que Él quería con Israel? ¿Que no es lo mismo que quiere con nosotros? Yo pagué ya para que no anduvieran por ahí, para que fueran míos nada más, pasaran toda la vida conmigo, porque yo soy el único capaz de poderlos amar, con ese amor que no pone límites. Capítulo 7, versículo 23. Por precio, ¿qué? Fuisteis comprados. Por precio fuisteis comprados. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1:18. ¿Ya lo tiene? 1 Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Ese no fue el precio que Dios pagó con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese fue el precio, hermanos, el sacrificio. Por eso dice ahí en Hebreos que si alguno tiene por inmunda la sangre de Cristo, que dice, bueno, sí, pero no. Aún así, fíjate, alguien que se aparta de Dios, Dios siempre está ahí tocando, tratando de acercarse, tratando de que reacciones, porque el amor de Dios es tan inmenso, tan incomparable, hay Miguel Casina compuso un canto, además que es difícil cantarlo en alabanza porque tiene muchos
arreglos muy difíciles, eso es para un solista, ¿no? Pero habla acerca del amor de Dios, tu amor incomparable, inagotable, tu amor, cómo describir tu amor, algo así dice la letra, es tan inmenso, o sea, esa canción está en el cassette de Tu Amor, si alguno lo quiere oír. Y es una canción es increíble, ¿no? Yo le dije, oye, mira, de verdad te felicito por haber de alguna manera tomado palabras de nuestro idioma, que es muy rico, y yo creo que llega a los corazones de la gente esta canción. Y aún así le digo, a pesar de que lo expreses de una manera así excelente y sublime, aún así le dije, te quedaste cortito, porque el amor de Dios es mucho más de lo que tú estás expresando. Dice, sí es cierto, así es el amor de Dios, ese es el precio que Él pagó. Qué tremendo. Entonces, Dios es amor. ¿Quién puede resistir al amor de Dios? Vamos otra vez al profeta para terminar. En el capítulo 14 de Oseas. Capítulo 14 de Oseas. Fíjate, antes de leer, quiero decirte algo. Fíjate, el sufrimiento y la experiencia de Oseas le hizo comprender, le hizo entender el gran amor que Dios le tiene a su pueblo. O sea, él lo vivió en experiencia y lo más tremendo es que él pudo hacerlo, fíjense. Eso es lo más tremendo, que él pudo amar a la que no merecía o que nadie pudiera amar, digámoslo así. Sin embargo, Dios hizo el milagro, nació amor en él, lo engaña, lo abandona y todavía él va por ella, paga el precio y le dice, mira, si es esto lo que necesitas, ahí está, pero te quiero para mí, solo para mí, porque te amo. Por medio de esa experiencia, él entendió y conoció el gran amor que Dios le tiene a su pueblo. Por eso yo les decía, y soy muy convencido de esto, hermano, las experiencias que tú tienes, sea de la clase que sea, no es ni más ni menos para que el amor de Dios sea manifestado y sea conocido de una manera personal por ti. Yo no dudo del amor de Dios. Cuando alguien viene y me dice, hermano, no sé qué hacer así, yo le digo, no te preocupes, Dios va a obrar, porque Dios te ama. Y Dios que si hizo tantas cosas, no te preocupes, Dios te ama, todo va a salir bien. Había un joven y todavía de vez en cuando me dice, pero tiene años diciéndome, cada vez que nos encontramos, me dice, Joy, no te preocupes, Dios tiene todo en control, Dios es amor. Le digo, sí, gracias. Y luego ya así y nos encontramos otra vez, no te preocupes, todo va a salir bien, Dios es amor, Dios nos ama. Ay, me bendice tanto. Es una verdad que yo creo que Dios usó a ese hermano por años para metérmelo en la cabeza, que a veces es muy dura de entender. Pero ahora creo que he entendido, por eso yo les digo, no se preocupen, Dios tiene todo en control. El amor de Dios te va a sacar adelante. Amén. Ahora sí, ¿cuántos dicen amén? El amor de Dios te va a sacar adelante. Así es el Señor. Antes de leer el 14, en el versículo, capítulo 11, ya termino con unos versículos más. El capítulo 11, fíjate, en el versículo 1, ¿ya lo tienen? Nos muestra cómo Dios sufre cuando su pueblo o sus hijos se van, como se fue Gomer de la vida de Oseas. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín.
tomándole de los brazos. Qué hermoso, ¿no? La figura de un papá. Tomándole de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Es lo que les decía el miércoles, a los que vinieron el miércoles, las consecuencias del pecado ya inherentes que vienen con nuestra rebelión, nuestra maldad, nuestra desobediencia. Y dice en el versículo 7, entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, porque me llaman el Altísimo. Ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré? Pero fíjate ahora lo que dice aquí. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboim? Mi corazón, fíjate qué palabras, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Mira, si después de escuchar todo esto, algún corazón de los que están aquí todavía está así como, ay, pero es que la gente es tan mala, es que deja de pensar en la gente. Piensa en el gran amor de Dios. Piensa en esto. Después de todo dice el Señor, ¿cómo te voy a entregar? Aún así, a pesar de que sí vas a servir a tus enemigos y te van a pisotear y van a llegar a espada como consecuencia de tu rebelión, aún así dice, ¿cómo yo te voy a soltar enteramente? ¿Cómo te voy a...? No, dice, ¿cómo? Cuando mi corazón se inflama de ganas de tener compasión de ti. Qué tremendo, hermanos. Por eso, mira, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. ¿Escuchaste ese? ¿Escuchaste eso? No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay error que Dios no pueda borrar y levantarte para que tú sigas adelante. El amor de Dios, hermano, levantando nuestras vidas. Dios sufre cuando nosotros nos descarriamos, pero Él está impaciente por perdonarnos. Y hay una ilustración que cuando yo la escuché, que ilustraba precisamente el perdón de Dios, nunca se me olvidó. La escuché hace como 17, 18 años, no sé. Estaba yo recién convertido, de un hombre que tenía a su hijo, y este hombre vivía en el campo y era un hombre ganadero, tenía riquezas. Entonces su hijo un día le dijo, ¿sabes qué, papá? Muy parecido a la parábola del hijo pródigo. Le dijo, ¿sabes qué, papá? Entrégame mi herencia porque yo ya me quiero ir con mis amigos, me quiero ir a vivir la vida. La vida es una, hay que vivirla, y yo no quiero estar aquí perdiendo lo mejor de mis años de joven. Así es que dame todo mi dinero. Y el padre le decía, mira, hijo, es que, ¿pero qué vas a hacer? No, tú dámelo, papá. Y en vida le dio su herencia. Y lo mismo que el hijo pródigo, fue y despilfarró y tuvo muchos amigos. Pero cuando se le acabó el dinero, se le acabaron los amigos. Es la misma historia de siempre. Cayó enfermo, derrotado, sin dinero, desechado, sus amigos se habían ido, y pensó en su corazón y dijo, bueno, voy a volver a la casa de mi padre. Y le escribió una carta y le dijo, papá, reconozco que he fallado, pero no sé si tú puedas perdonarme. Pero mira, el próximo domingo, tú sabes que todos los días a las 8 de la mañana pasa un tren enfrente de la casa donde tú vives, papá. Y yo voy a ir en ese tren. Y yo quiero pedirte una señal de si tú me has perdonado. Recuerdo un árbol grande, dice, frondoso, que está allí,
enfrente de la casa: si tú me has perdonado, papá, y quieres recibirme, al pasar yo por el tren, quiero que pongas un moño rojo, le dijo. Y si está ese moño, yo me bajaré y correré porque me has perdonado. Entonces llega ese domingo y él pues se sube al tren y su corazón, pues es como cuando tú ofendes a tu esposa o a un hermano que no sabes si te va a perdonar o no. Y estás ahí, es que yo le hice o me hizo y se siente uno tan mal, ¿verdad que se siente bien mal? Pues así se sentía este joven. Entonces llega el domingo, sube al tren y ahí va, todo nervioso y va con sus ojos cerrados y de pronto dice, abre sus ojos y dice, ya casi está a punto de mirar lo que es su casa, el tren pasaba enfrente de allí y de pronto cuando él abre sus ojos justo enfrente de su casa, ¿cuál va siendo su sorpresa? Que no había un moño, el árbol estaba tapizado. Estaba así y lleno de moños rojos. Y se bajó y el padre lo recibió. Fíjense que Dios, dice la Biblia que Él es amor, ¿verdad? Pero también dice que nosotros debemos, así como Él anduvo, debemos nosotros andar. Por eso cuando uno ofende y tú pides perdón y no te perdonan, el que no perdona no conoce a Dios. Fíjense. ¿Se dan cuenta? Es que no ha conocido a Dios. No se le ha revelado en su mente que Dios es amor y que con ese mismo amor, el amor perdona. Qué tremendo, ¿verdad? Como conclusión, capítulo 14. Dios llama a su pueblo en amor al arrepentimiento. Oseas 14, versículo 1. Dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? O sea, como que dice el Señor, yo he entendido, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Y luego fíjate el 9, ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán en ellos. Mas los rebeldes caerán en estos caminos. El inmenso amor de Dios, hermanos. Israel le dio una respuesta en este tiempo a Dios. ¿Saben? Es tiempo de que algunos de nosotros le demos respuesta a este amor de Dios. Y que si han sido tardos en perdonar, no pongan un moño, tapicen toda la fachada de su casa de moños rojos. Y entonces habremos entendido que como cristianos, aquí al menos en esta congregación, hemos entendido el amor de Dios y el propósito de Dios. Amén.